Nacional Estancias Argentinas. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Estoy en Mendoza, en Agrelo, con Manuel Mas en su finca La Anita. Muy linda, es una finca de ¿cuántos años tiene? La finca es una finca muy antigua, esta finca debe tener, no sé, por lo menos 100 años. En mi propiedad, yo la compré hace 20 años, en el año 90, cuando la vitivinicultura estaba todavía empezando a salir de una etapa muy mala, de mal económicamente y no tan buena calidad de vino, y se estaba empezando a levantar. Ahí yo compré la finca tenía otro nombre, en honor a mi madre, que se llamaba Anita, y como en Mendoza nos llamamos el Manuel La Anita, le pusimos finca La Anita, y después este fue el mismo nombre que le pusimos a los vinos. Y había esto que era un galpón de herramientas que convertimos en una pequeña bodega a la medida de lo que yo quería hacer, que era un modelito chico de bodega, no muy ambiciosa en cantidades, pero sí en calidad de vino. Bueno, te digo que es una bodega que no es artesanal, es muy chica, lo que nos permite hacer con mucha tecnología vinos de buena calidad, digamos. No me gusta eso de que se diga artesanal o boutique, que suena que es un entretenimiento. Sí. La bodega está provista de la mejor tecnología que hay actualmente, pero es en escala pequeña. Lo que nos permite disfrutar de la producción y hacer la producción de vinos recontra controlados, que es lo que nos ha dado, digamos, el prestigio que tiene Finca La Anita de los últimos años. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, esta es la zona de molienda. Hoy estaban moliendo uva. La uva se cosecha a la mañana muy temprano para que esté fresca y se cosecha en estas cajas que son cajas ventiladas. Después, si querés poder ver gente cosechando, se trae a este lugar antes de que levante temperatura el día. Si es necesario se la refresca, hay una zona de frío en donde se la pone y se la refresca, y después en esta máquina, que es una máquina italiana de molienda, se van pasando las cajas a esto que es una pequeña mesa de selección. Hay dos personas, una de cada lado, que cuando se vuelca una caja van separando los racimos buenos de lo que es hojarasca o uvas en mal estado, que siempre puede haber un poco de uva la pasada, etcétera. Eso lo cae a la moledora se pone en funcionamiento, despalilla, es decir, separa el escobajo de la uva, no es que rompe la uva, sino que separa la uva del escobajo. Sí, mal llamada la moledora. Sí, es una despalilladora, es una despalilladora. Bueno, y ese jugo de uva y racimos de uva separados del escobajo, acá tenés los escobajos, como quedan ya cuando la máquina tiró el escobajo para ese lado. Mira, ahí tenés los escobajos como quedan. Y por allá van acá. Y por esa manguera, ese jugo se pasa adentro de la bodega. ¿Jugo con uva? Son uvas maceradas, ¿viste? Con
con sus ollejos y separadas del escobajo. Eso viaja por ese caño flexible a los tanques que están dentro y adentro se inicia la fermentación. Bueno, estos son los tanques de fermentación de uvas tintas. Con esa manguera que vimos entrando por allá desde la despalilladora, se manda ese mosto, que es la mezcla de uvas con jugo de uva, a uno de estos tanques. Aquí se le agregan levadura, que son las que inician la fermentación, y a temperatura controlada, porque hay un equipo de frío que tiene enfriadores adentro de cada tanque, se va llevando adelante la fermentación, que es lo que convierte los azúcares de la uva en alcohol. Y entonces el mosto, de ser jugo de uva, termina siendo vino. Eso dura 20 días. Depende de la uva. Para las uvas blancas demora más porque se controla más la temperatura y está cargando ese tanque. Para las uvas tintas puede demorar menos, pero siempre es entre 20 días y un mes y medio. Una vez que los vinos están fermentados, se elige pasarlos por barricas de roble durante un tiempo que acá en Finca Lanita para los tintos nunca excede los 3 meses y para los blancos no se pasan por barrica. Bueno, pasarlos por barrica significa agarrar un tanque de aquellos que viste e ir pasando el vino 3 meses en contacto con barricas de roble. Las barricas son, en su gran mayoría, barricas de roble francés de primer uso, es decir, las usamos un año o dos y ya las desechamos. Cuando la gente pregunta por qué es tan caro el vino, porque una barrica de esta cuesta 1.000 euros. Sí. Te sirve para 200 litros de vino y te sirve para un año y medio. Hay quien lo usa 3 y 4. Al tercer año ya no te sirve para nada. Ajá. Al tercer año ya el roble, ya la madera, está llena de cristalitos de vino y ya no te sirve para nada. Ya no le confiere nada al vino. Ponerlo en la barrica o no ponerlo es lo mismo. Entonces, acá las barricas duran 1 o 2 años y 2 años a lo sumo. Y se usan para los vinos tintos. De acá vuelven a los tanques los vinos, ya pasados por barrica, etcétera, etcétera, y se dejan descansar ahí hasta que se embotellan. ¿Cuánto tiempo descansan los tanques? Depende, los vinos blancos normalmente 2 o 3 meses, y después hay que clarificarlos y embotellarlos. Los vinos tintos pueden pasar 1 o 2 años en tanque, y después recién se embotellan. Después esas botellas se guardan en una cámara frigorífica que tenemos detrás de la finca, te la voy a mostrar, y se van despachando cuando van estando listas. Por eso tiene además un proceso de financiación muy costoso, porque vos cosechás en marzo, el vino lo tenés listo para pasar por barricas en diciembre o enero del año que viene, lo pasás por barricas, lo volvés al tanque. Es decir, el costo de esa uva que vos cosechaste en un año, este año, más todo lo que le fuiste agregando de barrica, de trabajo, de personal, etcétera, etcétera, lo recuperás dentro de 3 años. Hay una inversión muy grande que es una de las razones por las cuales el vino es caro y la gente piensa hoy porque es caro. No es como el trigo que lo cosechás, lo pasás por el molino y al día siguiente vendiste la harina. De un vino que estamos produciendo hoy, vamos a tener noticias del reintegro de esa inversión por lo menos en 2 o 3 años. Bolivia. Datos del tiempo para el domingo. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el lunes. Temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Para el productor que lo mira por TV, estos son los remates de la próxima semana. Agéndelos. Sáenz Valiente, Bullrich y Ferias Grimaldi, el lunes a las 14:30. Cooperativa de Patagones y Viedma, el martes a las 10. UMC y Haciendas Villaguay, el martes a las 14. Consignataria Hasenkamp, el miércoles a las 11. Alfredo S. Mondino, el jueves a las 13:30.
Talano Hermanos, el viernes a las 14. Y especial exportación Esteban Abelenda, el lunes 21 a las 14. Véalos como siempre por Canal Rural, el primer canal de la tierra. Hoy, en Estancias Argentinas, estamos en la bodega de la finca La Anita, de Manuel Mas, en Agrelo, Mendoza. Su dueño nos mostrará la obra del artista Lorenzo Domínguez, destacado escultor latinoamericano nacido en Chile. También vemos una rica exhibición de imaginería cuyana de los siglos XVII y XVIII en una original sala de cata. Hay una nueva y valorable búsqueda en las bodegas de unir el arte con los buenos vinos, que hacerlos al fin y al cabo también es un arte. Acá tenés la cabeza de mi padre era un médico muy amigo, como dije, de Lorenzo Domínguez, y esta es una escultura en bronce de la cabeza de mi padre del año 1948, cuando mi padre era un hombre de 40 años y yo un chico de 4. Es propiedad de los Domínguez. Toda la obra que tenemos acá es propiedad de la familia Domínguez. Esta es la cabeza de un negro que era boxeador, que la Escuela de Bellas Artes contrataba como modelo para que los alumnos usaran como modelo de escultura. La obra hecha en granito negro se llama El Negro Boxeador. Y si te acercás y mirás, le ves la cicatriz en el ojo y en la cara de alguna pelea mal. Esculturas que él hizo tomando de modelo a su mujer, a Clarita Domínguez. Esta mujer, que fue una alumna de él con la que él se casó y tuvo hijos, fue la que decidió que mientras ella viviera, toda la obra, que es una cantidad importante de esculturas, dibujos, etcétera, iba a permanecer junta y iba a permanecer en la familia. Recién cuando ella falleció hace unos años, fue que los hijos se decidieron a mostrarla así abiertamente y nos pidieron ver de ubicar un lugar en la bodega para ponerla. Esta es una escultura monumental que representa a la diosa Flora en la versión americana, digamos, la versión como una mestiza americana, muy patona, muy fuerte físicamente, con esa guirnalda de flores que es el homenaje a la naturaleza, a la flora. Originalmente él había armado 2 esculturas de estas. La otra, la gemela, era la diosa Fauna, que era también una criolla enorme con una llamita en la mano. Esa, aparentemente en traslados o a través de los años, se ha perdido, no la han podido localizar. Es una obra monumental, como para... Sí, ¿no? Parece un David de Donatello. Claro, el tamaño de las grandes esculturas del Renacimiento, pero trasladado a la visión latinoamericana, a la versión criolla. Cuando la vendimia se vuelve fiesta y por los lagares la tierra suena, entre los cogollos amanecí, nació esta cueca, entre los cogollos amanecí, nació esta cueca, para que se vaya por la Sile, regando esperanza de viña nueva, se quede mirando al cielo, por las acequias, para que se quede mirando al cielo, por las acequias, por la blanca y por la negra, esta cantora. Para Porterheide, ¿no? Después a cambiar con que les cuente la foto del tour que no le mandé. Manuel, acá veo que hay distintas formas de que la vid una es en parra y esta es... Uno es en parral, que es cuando se levanta la parra como en una especie de glorieta de 2 metros de alto, que es una forma antigua de cultivo que ya se está dejando de lado. Y la otra es en lo que se llama espaldero, que es lo que estamos viendo ahora. Es hileras de vides de no más de 1 metro de alto, que es la forma más moderna en que se está cultivando en Mendoza. Esta es una forma que da menos producción, pero que permite un trabajo más cuidadoso de la viña.
Menos producción, quizá más calidad o... Claro, el Parral era de la época en que en la Argentina se hacían vinos en mucha cantidad y de calidad mediocre, digamos. Entonces no importaba tanto la calidad de la uva. Ahora que se cuida mucho más la calidad de la uva porque estamos más en... El cuidado de los vinos argentinos ha disparado en calidad, etcétera, se adopta más el cultivo en espaldero, que tiene menos producción por hectárea, o sea, económicamente es más costoso, pero permite obtener uvas más controladas. Y esa media sombra tiene un sentido. Esa media sombra se coloca para cubrirse del riesgo del granizo. Mendoza es una zona de mucho riesgo de granizo, entonces una cosecha puede ser destrozada por una tormenta de granizo de 20 minutos. Entonces esa media sombra lo que no se coloca para proveer sombra, sino para proteger contra el granizo. Las fincas ahora lo están adoptando porque es muy riesgoso tener una producción como esta al aire libre y a merced de las tormentas. ¿Cuántas hectáreas tenés acá? Finca La Anita tiene 70 hectáreas. Para Mendoza es una finca de mediana tirando a grande. Las grandes unidades productivas en Mendoza son fincas de 150, 200 hectáreas y la unidad básica, que siempre se consideró como básica de producción, es una finca de 20 hectáreas. Esta tiene 70, o sea que es una finca grande sin ser una unidad productiva desmesurada. Sí. Lo que tiene un valor es porque está muy en el ejido urbano, ¿no? No, te diría o eso. casi, en las afueras. Está en las afueras de Mendoza. Tiene un valor porque está en la mejor zona, o en una de las mejores zonas, para producir vino desde el punto de vista del clima y de los suelos. La calidad de los suelos es fantástica y el clima permite sacar muy buenas cosechas. Es lo que siempre se llamó en Mendoza primera zona vitivinícola. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011 47 77 1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Este domingo en Canal Rural Noticias, Carlos Echepare dialoga con el analista internacional Jorge Castro y el profesor de la Universidad Austral, Mariano Tursi, en el marco del lanzamiento del libro Cómo los superhéroes explican el mundo, organizado por Agroeducación. Un análisis de la actualidad geopolítica, la globalización y el futuro mundial, explicado a través de dos destacados especialistas. Lo esperamos para pensar nuestro campo. En Canal Rural Noticias, este domingo a las 21. Manuel, bueno, final de la gira, lindísimo toda Bueno, salud. la finca, buen vino. Me alegro. A eso apuntamos. Así que muy bien. Así que contame un poco de tu vida. Vos sos mendocino de alma, pero estuviste viajando. Mendocino muy trasplantado, sí. Como te contaba. Ingeniero químico. Lo cual es un poco de mala palabra en la industria del vino porque parecería que uno lo que hace son... Pero no. Da un conocimiento importante, es una carrera importante que da un conocimiento general de las leyes de la física y de la química que rigen al mundo muy claro. Sí. Bueno, organiza la cabeza también. Organiza, sí, la ingeniería. Y además en San Juan, que fue bastante importante bueno, en esa época, ¿no? En la época en que yo estudié, en Mendoza no había universidades privadas, había nada más que universidades públicas. Y la universidad pública de la zona de Cuyo, que era la Universidad Nacional de Cuyo,
tenía distribuidas las facultades en las 3 provincias, en Mendoza, San Juan y San Luis. Medicina estaba en Mendoza, Ciencias estaba en San Luis y en San Juan estaban las ingenierías. Así que muy joven, con 16 años recién cumplidos, me fui a San Juan. Era la época en que te ibas a San Juan y era como que te fuiste, chao, porque venía una vez por mes a ver a mis padres, las llamadas telefónicas eran condicional por líneas mal, etcétera, etcétera. Pero la universidad en San Juan era una universidad de un nivel académico fantástico, porque al crear esas facultades, que la habían creado sobre una vieja escuela de minas que había fundado Sarmiento en su historia en San Juan, al crear esas carreras, incorporaron a los mejores profesores europeos que estaban yéndose de la Europa de la posguerra. Así que había unos profesores que son autores de libros, dictantes de conferencias, y que habían venido a dar a ese casi pueblo que era San Juan de esa época, a formar gente que salió muy bien formada. Tan es así que yo, ni bien me recibí, tuve una oferta que ahora sería quizás más común, pero no sé, importantísima, de una entidad que era la Confederación de Industrias Británicas, que ofrecía puestos de trabajo y de desarrollo a jóvenes profesionales argentinos para ir a trabajar en empresas inglesas. Te llevaban como un rey. Yo me acuerdo que viajé a Inglaterra en un buque de la Royal Mail Lines, fantástico. Llegué y tenía todo resuelto y tenía trabajo en una empresa inglesa de un tema de la ingeniería que a mí me interesaba, que era el proyecto de industria, etcétera. Bueno, viví 3 años en Inglaterra. Era la Inglaterra también de los Beatles, del fin de la guerra del Vietnam, de la posguerra también. Era una Inglaterra pobre, no es la de ahora. Del 68, El mayo del 68 en Francia, yo estaba en Inglaterra, y en Inglaterra no estaban en el desborde económico que han estado en los últimos años, sino que estaban muy posguerra, todos muy medidos, pero la cultura inglesa era maravillosa. A mí me quedó grabada para toda la vida. Estuve 3 años allá, ya se me hacía largo seguir estando. Volví a Mendoza, a la casa de mis padres, y a los 2 días recibí un telegrama de una industria inglesa afincada en Argentina, que era Frigorífico Anglo, una potencia, una empresa inglesa que tenía frigoríficos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Australia, diciéndome: sabemos que acaba de llegar de Inglaterra, ya se habían mandado el espionaje, y nos gustaría entrevistarlo. Viajé a Inglaterra, me entrevisté con un señor inglés maravilloso, que era el gerente técnico de la empresa. Manejaban muchas cosas, frigoríficos, fábricas de jabón, de detergentes, de envases, etcétera, etcétera. Y me dijo: bueno, dígame cuánto quiere ganar y empiece mañana. Así que pasé muy buenos años trabajando en una especie de situación colonial, porque eso estaba en Dock Sur. Ellos tenían su propia línea de barcos, ahí entraban 4.000 vacas por día en unos corrales gigantescos, y pum, 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 se procesaban y salían en los barcos de la Blue Star Line derecho para Londres. Y se hacían todos los subproductos, se hacían los jabones, los detergentes, los envases, las cámaras de frío. Corn beef, todo lo que le pidieras hacían ahí. Habían fantástico. Esta gente decidió levantar campamento a principios de los años 70 porque secuestraron al presidente de la empresa, que era un señor muy bien, un lord inglés que estaba acá en Argentina para preparar los caballos de polo para cuando venían los dueños de la empresa a jugar polo, etcétera, etcétera. Los secuestraron, les pidieron un rescate importantísimo, los ingleses lo pagaron y dijeron: nos vamos de la Argentina. Claro, Y levantaron campamento de la Argentina. Bueno, y en esa época, con un amigo mío que había seguido una vida paralela a la mía, habíamos estudiado ingeniería juntos, habíamos hecho la misma situación en Inglaterra, habíamos visto que había algo en Europa que aquí no había, que eran nuevos materiales para la demarcación vial. Pero yo no tengo hijos, tengo una situación especial. Tengo una especie de cosa lúdica, me gusta disfrutar de la vida, no soy un workaholic. No me quiero morir sentado en el escritorio ni arengando a los empleados. Quiero vivir bien, y cuando ya había, como te diría, hecho un capitalito, dije: bueno, ¿por qué no invierto esto en algo que me dé placer? Era una época en que las fincas en Mendoza estaban por el suelo, no valían nada. Realmente la situación de la industria vitivinícola a fines de los 80 era desastrosa.
te vendían una finca con el caballo, con el arado, con todo por nada, porque la gente estaba fundida, entregada a los bancos, etcétera. Bueno, y ahí por una cifra muy accesible para mí en ese momento, que en este momento no lo sería, compré esta finca, que era una vieja finca, que estaba un poco deteriorada, pero tenía las mejores condiciones básicas, que era un buen suelo, un buen lugar, un buen clima, y me fui enganchando en el proyecto. Y volviste finalmente Y volví a tener un lugar en Mendoza, que creo que todos necesitamos tener un lugar en el mundo que tenga que ver con los sentimientos de uno. Y para mí, aunque vivo en Buenos Aires y me encanta vivir en Buenos Aires y disfruto muchísimo, Mendoza, desde el momento en que me bajo del avión, tiene un olor que es el olor de la infancia, el olor de los sentimientos de uno, que me encanta. Y con Finca La Anita lo he podido rescatar. Bueno, Macanudo, gracias. Por favor, gracias. Cuando la vendimia se vuelve fiesta y por los lagares la tierra suena, entre los cogollos amanecí, nació esta cueca, entre los cogollos amanecí, nació esta cueca, para que se vayan por la Sile, regando esperanza de Viña Nueva, se quede mirando al cielo por las aceras.